En busca de María, una historia de amor y reencuentro. Capítulo 1. El inicio de la búsqueda. La luz del amanecer se filtraba por los ventanales del ático del edificio Montemayor, donde Miguel y Mateo habían pasado la noche revisando viejos documentos y fotografías. El medallón completo descansaba sobre una mesa de caoba, junto a la fotografía descolorida de su madre y el rosario que Margarita les había entregado. Según estos registros, murmuró Mateo, pasando las páginas de un antiguo cuaderno del orfanato, mamá visitó Santa Esperanza varias veces durante el primer año después de dejarnos. Margarita mantenía un registro detallado de cada persona que se acercaba preguntando por nosotros. Miguel se acercó a la ventana, observando cómo la Ciudad de México despertaba bajo un manto de neblina matutina. Su traje arrugado y la corbata aflojada evidenciaban una noche sin dormir. ¿Por qué dejaría de venir?, preguntó, más para sí mismo que para su hermano. Si nos amaba tanto como para vigilarnos desde lejos, ¿qué la hizo desaparecer completamente? El sonido del ascensor interrumpió sus pensamientos. Elena Montemayor, elegante como siempre a pesar de la hora temprana, emergió con una bandeja de café y pan dulce recién horneado. Imaginé que no habrían dormido, dijo con una sonrisa maternal. Y también imaginé que necesitarían esto. Colocó la bandeja sobre una mesa lateral y se acercó a sus hijos. Después de la revelación en el centro comercial, Elena había decidido ser una madre para ambos, no solo para Miguel. Gracias, mamá, sonrió Mateo, la palabra aún sintiéndose nueva en sus labios. Elena le apretó el hombro con cariño. He estado pensando, dijo Elena, sentándose en uno de los sillones de cuero. Conozco a alguien que podría ayudarnos. Carmen Aguirre, una antigua empleada nuestra. Ella conocía a muchas trabajadoras domésticas en los años 90. Quizás sepa algo sobre María. Los hermanos intercambiaron una mirada esperanzada. Miguel sacó su teléfono inmediatamente para hacer la llamada, pero Elena lo detuvo con un gesto. Carmen vive ahora en Oaxaca, explicó. En un pueblo llamado Santa María Tlahuitoltepec. Dice que regresó a sus raíces después de jubilarse. Tlahuitoltepec, Mateo se levantó de un salto, buscando entre los papeles esparcidos sobre la mesa. Aquí está. Sostuvo en alto una vieja postal encontrada entre las páginas del diario del orfanato. Esta postal llegó al orfanato 3 años después de que nos dejaran allí. No tiene remitente, pero el matasellos es de Santa María Tlahuitoltepec. Miguel tomó la postal con manos temblorosas. La imagen mostraba la iglesia del pueblo contra un fondo de montañas brumosas. Al reverso, una única línea escrita con la misma caligrafía de la nota original: mis ángeles, que la Virgen los proteja. Es ella, susurró Miguel. Tiene que ser ella. Elena observaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y melancolía. Roberto y yo podemos ayudarlos en su búsqueda, ofreció. Tenemos contactos, recursos. No, interrumpió Mateo suavemente. Agradecemos la oferta, pero esto es algo que necesitamos hacer por nosotros mismos. Como hermanos. Miguel asintió, colocando un brazo alrededor de los hombros de su hermano. Pero queremos que sepas que siempre serás nuestra madre también, añadió, abrazando a Elena. Encontrar a María no cambiará eso. Elena luchó contra las lágrimas mientras abrazaba a sus 2 hijos. Lo sé, mis niños. Lo sé. El sol ya estaba alto en el cielo cuando los hermanos comenzaron a planear su viaje. Mientras Miguel hacía llamadas para organizar la logística, Mateo estudiaba mapas de la región de Oaxaca. El medallón y el rosario, símbolos de su pasado y su conexión, fueron cuidadosamente guardados en una pequeña caja de madera que llevarían consigo. ¿Estás listo para esto?, preguntó Miguel a su hermano mientras observaban el helipuerto en la azotea del edificio, donde pronto aterrizaría el helicóptero que los llevaría al aeropuerto. He estado listo toda mi vida, respondió Mateo, su mano inconscientemente tocando el bolsillo donde guardaba la fotografía de su madre. El viento del helicóptero aproximándose agitó los documentos en el ático,
como si el destino mismo estuviera urgiendo a los hermanos a comenzar su búsqueda. La historia que había comenzado 18 años atrás en la puerta de un orfanato estaba a punto de entrar en su capítulo más importante. Capítulo 2. Los caminos de la sierra. El pequeño avión privado de los Montemayor aterrizó en el aeropuerto de Oaxaca cuando el sol comenzaba a descender tras las montañas. Miguel y Mateo recogieron su modesto equipaje y alquilaron una camioneta todoterreno para enfrentar los sinuosos caminos de la sierra. Carmen nos espera mañana al mediodía, comentó Miguel, revisando los mensajes en su teléfono mientras Mateo conducía. Dice que tiene algo importante que mostrarnos. El camino serpenteaba entre montañas majestuosas, donde la neblina se entremezclaba con las nubes bajas. Los hermanos viajaban en su mayoría en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, hasta que una figura solitaria al borde del camino llamó su atención. Era una anciana que cargaba un pesado fardo de leña. Su rebozo tradicional y su falda bordada hablaban de la rica cultura mixteca de la región. Mateo redujo la velocidad instintivamente. Deberíamos ofrecerle un aventón, sugirió. Miguel asintió, y el vehículo se detuvo junto a la mujer. Buenas tardes, abuelita, saludó Mateo en español. ¿Va hacia el pueblo? La anciana, que se presentó como Doña Guadalupe, los miró con una intensidad que los hizo sentir incómodos por un momento. Sus ojos oscuros parecían penetrar más allá de sus rostros. Ustedes son los hijos de María, dijo simplemente, no como una pregunta sino como una afirmación. Los hermanos intercambiaron una mirada de asombro. ¿Conoció a nuestra madre?, preguntó Miguel, ayudando a la anciana a subir a la camioneta. Doña Guadalupe se acomodó en el asiento trasero, su fardo de leña asegurado en la caja de la camioneta. María era como una hija para mí, respondió con voz suave. Trabajó en mi casa antes de irse a la capital. Era apenas una niña, pero sus ojos eran antiguos, como los de ustedes. Durante el resto del viaje, Doña Guadalupe les contó historias sobre su madre, cómo había sido una joven alegre y trabajadora, cómo soñaba con estudiar enfermería, cómo la pobreza la había empujado a buscar mejor suerte en la Ciudad de México. Pero hay algo más que deben saber, añadió la anciana cuando las primeras casas de Santa María Tlahuitoltepec aparecieron en la distancia. María guardaba un secreto, uno que solo compartió conmigo la noche antes de partir a la capital. La camioneta se detuvo frente a una pequeña casa de adobe con flores coloridas en el jardín. Doña Guadalupe los invitó a pasar, insistiendo en que debían escuchar la historia completa antes de reunirse con Carmen al día siguiente. En el interior modesto pero acogedor, mientras el sol poniente teñía las paredes de naranja, la anciana sacó una caja de madera tallada de un antiguo baúl. Dentro había un documento amarillento y una fotografía que hizo que ambos hermanos contuvieran la respiración. Era una imagen de su madre, muy joven, sosteniendo un título de enfermería técnica. La fecha en la fotografía era de apenas 3 años atrás. María nunca dejó de luchar por sus sueños, explicó Doña Guadalupe. Cada peso que ganaba lo dividía en 3 partes, una para vigilarlos desde lejos, otra para ayudar al orfanato, y la tercera para estudiar. Completó su educación en clases nocturnas, mientras trabajaba durante el día. Está diciendo que nuestra madre, comenzó Miguel, su voz quebrándose por la emoción. Trabaja como enfermera en una clínica comunitaria no muy lejos de aquí, completó la anciana. Pero hay más, mucho más que necesitan saber antes de buscarla. La noche había caído completamente sobre Santa María Tlahuitoltepec, y con ella, nuevas revelaciones esperaban a los hermanos, revelaciones que cambiarían para siempre su comprensión del sacrificio de su madre. Capítulo 3. Secretos de la montaña. La cocina de Doña Guadalupe se llenó con el aroma del café de olla y el pan dulce recién horneado mientras la anciana continuaba su relato. Miguel y Mateo escuchaban con atención, sus manos aferrando las tazas de barro como si necesitaran algo tangible para anclarlos a la realidad. Su madre, comenzó Doña Guadalupe, viene de una antigua línea de curanderas mixteques. Su abuela, mi querida amiga Carmela, era conocida en toda la región por sus dones de sanación.
María heredó ese don, pero también la profecía que lo acompañaba. La anciana se levantó con dificultad y extrajo un antiguo códice de un nicho en la pared. Las páginas, pintadas con símbolos tradicionales mixtecos, mostraban la historia de gemelos separados al nacer. La profecía habla de dos hermanos que serían separados para poder cumplir su destino, tradujo doña Guadalupe. Uno conocería el mundo de la abundancia, el otro el de la necesidad. Solo cuando se reunieran, podrían encontrar a su madre y completar el círculo sagrado de sanación. ¿Está diciendo que nuestra madre nos dejó por una profecía?, preguntó Mateo, su voz mezclando incredulidad y asombro. No, hijo, respondió la anciana con suavidad. Los dejó por amor, por necesidad, por desesperación. La profecía solo le dio la fuerza para soportar la separación, porque le prometía que algún día volverían a estar juntos. En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Carmen, la mujer que supuestamente los esperaba hasta el día siguiente, entró apresuradamente. «Tienen que venir conmigo ahora», dijo sin preámbulos. María, su madre, está atendiendo una emergencia en la clínica comunitaria. Hay un accidente en las montañas, y ella es la única enfermera disponible. Los hermanos se levantaron de inmediato, pero doña Guadalupe los detuvo con un gesto. Antes de ir, dijo, entregándoles un pequeño envoltorio de tela, deben llevar esto. Son las hierbas medicinales que su abuela solía usar. María las reconocerá. El viaje a la clínica comunitaria fue tenso y silencioso. La camioneta avanzaba por caminos cada vez más estrechos, iluminados solo por la luna llena y los faros del vehículo. Carmen les explicó que un grupo de jóvenes escaladores había quedado atrapado en una zona peligrosa de la montaña. Cuando llegaron a la pequeña clínica, la actividad era frenética. Y allí, en medio del caos, la vieron por primera vez en 18 años. María, vestida con un uniforme de enfermera y el cabello recogido en una trenza plateada, organizaba equipos de rescate con una autoridad tranquila. Sus manos, las mismas que los habían sostenido de bebés, ahora preparaban suministros médicos con velocidad y precisión. Se detuvo en seco cuando los vio entrar. El tiempo pareció congelarse mientras madre e hijo se miraban por primera vez en casi 2 décadas. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de María, pero su voz permaneció firme cuando habló. Mis niños, sabía que vendrían. Pero ahora necesito su ayuda. ¿Me ayudarán a salvar estas vidas primero? Miguel y Mateo no dudaron. En las siguientes horas, trabajaron junto a su madre en el rescate, Miguel utilizando sus conexiones para conseguir un helicóptero de emergencia, Mateo aplicando su experiencia en construcción para ayudar a estabilizar el área del rescate. Y mientras trabajaban juntos, entre la urgencia y el peligro, los años de separación comenzaron a disolverse. La profecía de la que había hablado doña Guadalupe cobraba sentido. Cada hermano aportaba las habilidades que había desarrollado en sus vidas separadas, trabajando ahora en perfecta armonía junto a su madre. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que este reencuentro era solo el comienzo de una historia mucho más grande que estaban destinados a compartir. Capítulo 4. El poder del amor. El amanecer encontró a la familia reunida en la pequeña oficina de la clínica comunitaria. El rescate había sido un éxito, y ahora, finalmente, tenían un momento para procesar lo que estaba sucediendo. María preparaba té de hierbas con las plantas que doña Guadalupe les había entregado, sus manos temblando ligeramente mientras servía 3 tazas. Cada día de estos 18 años, comenzó María, su voz suave pero firme, los llevé conmigo aquí. Tocó su corazón y luego sacó un medallón idéntico al que los hermanos habían unido. Este es el original. Los que ustedes tienen son copias que mandé hacer antes de dejarlos, para que siempre tuvieran una parte de mí. Miguel y Mateo sacaron sus mitades del medallón. Los 3 medallones, juntos sobre la mesa de madera gastada, contaban una historia de amor, sacrificio y esperanza. Necesito que entiendan, continuó María, sentándose entre sus hijos. La noche que los dejé en el orfanato no fue el final de nuestra historia, fue el comienzo.
trabajé en casas cercanas, los vigilé crecer desde las sombras. Vi tus partidos de tenis, Miguel, me escondía entre los espectadores. Y Mateo, estaba allí en cada ceremonia escolar del orfanato, limpiando los pasillos o ayudando en la cocina. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de los tres. Mateo recordaba a una amable señora de la limpieza que siempre le dejaba dulces extra en su almuerzo. Miguel rememoró a una mujer que vendía flores cerca de su escuela y siempre le sonreía con ojos tristes. ¿Por qué no te acercaste?, preguntó Miguel, su voz quebrándose. Porque no podía ofrecerles nada entonces, respondió María. Necesitaba ser alguien primero, alguien que pudiera ayudar a otros como no pude ayudarlos a ustedes en ese momento. Se levantó y los llevó hasta una pared llena de fotografías. Eran imágenes de María con pacientes, certificados de estudios, reconocimientos de la comunidad. Cada paso que di fue pensando en ustedes. Estudié enfermería en las noches, trabajé durante el día. Cuando finalmente me gradué, vine aquí, a nuestras raíces. La profecía de nuestra familia habla de sanación, no solo del cuerpo, sino del alma. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Elena y Roberto Montemayor estaban allí, junto con Margarita. María se tensó visiblemente. Vinimos en cuanto supimos del rescate, explicó Elena, dando un paso adelante. Pero también, venimos a dar las gracias. ¿Gracias?, preguntó María, confundida. Por el regalo más grande de nuestra vida, respondió Elena, acercándose a María. Por confiar en nosotros con tu tesoro más preciado. Y para decirte que hay espacio en esta familia para todos. Roberto asintió, añadiendo, Miguel y Mateo necesitan a sus dos madres. Y nosotros necesitamos ayudar a sanar las heridas del pasado. Margarita, quien había mantenido tantos secretos durante tantos años, finalmente habló. La profecía no solo hablaba de los hermanos reuniéndose, sino de familias uniéndose, de círculos completándose. El sol de la mañana inundaba ahora la pequeña oficina, iluminando a esta improbable familia reunida. Los tres medallones sobre la mesa brillaban como un símbolo de que el pasado, el presente y el futuro estaban finalmente alineándose. Capítulo 5. El círculo completo. Un año había pasado desde el emotivo reencuentro en la clínica comunitaria de Santa María Tlahuitoltepec. La antigua casa de adobe de Doña Guadalupe, ahora renovada y ampliada gracias a los recursos de los Montemayor, se había convertido en el centro de sanación más importante de la región. En su jardín, flores de todos los colores rodeaban un área de reunión donde las antiguas tradiciones mixteques se entrelazaban con la medicina moderna. Era domingo, día de reunión familiar. María, vestida con su uniforme de enfermera y un huipil tradicional bordado, supervisaba la preparación de hierbas medicinales mientras Elena organizaba las mesas para la comida. Las dos mujeres, que al principio habían mantenido una cautelosa distancia, ahora trabajaban juntas en perfecta armonía. ¿Quién hubiera pensado?, sonrió Elena, colocando un mantel bordado sobre la mesa principal, que terminaríamos siendo no solo familia, sino socias en este proyecto? María asintió, recordando cómo la familia Montemayor había invertido en transformar la clínica comunitaria en un centro médico moderno que respetaba y incorporaba la medicina tradicional. La profecía hablaba de unir mundos, respondió. Pero nunca imaginé que sería de esta manera. Miguel y Mateo llegaron juntos, como cada domingo. El último año los había visto crecer no solo como hermanos, sino como socios en una nueva división de construcciones Montemayor dedicada a proyectos sociales en comunidades indígenas. Mateo dirigía las operaciones en campo, mientras Miguel manejaba la parte administrativa, cada uno aportando sus fortalezas únicas. Traemos noticias, anunció Miguel, abrazando a sus dos madres. El proyecto de clínicas móviles fue aprobado. Podremos llevar atención médica a las comunidades más remotas de la sierra. Y, añadió Mateo, Doña Guadalupe aceptó ser nuestra asesora principal para el programa de medicina tradicional. La anciana, que descansaba en su silla favorita bajo un árbol florecido, sonrió con satisfacción. La profecía se cumple de maneras misteriosas, dijo.
Los gemelos separados no solo se reunieron, sino que están ayudando a sanar las divisiones entre mundos diferentes. Roberto Montemayor, quien había llegado con una caja de documentos, se unió a la conversación. Y hablando de sanar divisiones, anunció: finalmente está todo listo. María, estos son los papeles que legitiman la Fundación Mixteca de Salud Integral. Eres oficialmente la directora ejecutiva. Margarita, quien ahora dividía su tiempo entre el orfanato en la Ciudad de México y el Centro de Sanación, añadió: y no olviden que la próxima semana comenzamos con el programa para madres solteras. Darles apoyo y alternativas para que ninguna tenga que separarse de sus hijos. María no pudo contener las lágrimas mientras abrazaba a sus hijos. Hace 18 años, dijo con voz entrecortada, tomé la decisión más difícil de mi vida, creyendo que era la única opción. Hoy, estamos creando opciones para otras madres, otros hijos, otras familias. La tarde transcurrió entre risas, historias y planes para el futuro. Los 3 medallones, ahora unidos en una hermosa exhibición en la pared principal del centro, brillaban bajo la luz del atardecer. Ya no eran símbolos de separación, sino de una unión que trascendía la sangre y las circunstancias. Mientras el sol se ponía tras las montañas de Oaxaca, la familia ampliada se reunió en el jardín para una ceremonia tradicional de agradecimiento. María, entre sus 2 hijos, con Elena y Roberto a un lado y Margarita y Doña Guadalupe al otro, elevó una oración en mixteco que su abuela le había enseñado. El círculo está completo, tradujo Doña Guadalupe para todos. Cuando el amor es verdadero, encuentra su camino de regreso a casa. Y cuando las familias se unen con el propósito de sanar, no hay herida que no pueda ser curada, no hay distancia que no pueda ser atravesada. Miguel y Mateo, tomados de las manos de su madre, comprendieron que su historia nunca había sido realmente sobre separación, sino sobre el largo y hermoso camino hacia la reunión. Una historia que ahora continuaría, no solo para ellos, sino para todas las familias que tocarían con su trabajo y su amor. Y así, bajo el cielo estrellado de Oaxaca, la profecía no solo se había cumplido, se había transformado en algo más grande, más hermoso y más significativo de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. La familia que había sido separada por la necesidad, ahora estaba unida por el amor, la comprensión y un propósito común de sanar y ayudar a otros. Fin.